Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi cocina. En este encuentro de hoy lo que quiero justamente es hablarte de alimentación, pero no desde un punto de vista nutricional, desde un punto de vista de nuestros hábitos, nuestra toma de decisiones y cómo las ciencias del comportamiento se enhebran con un tema que ha estado muy vigente estos últimos 2 semanas, que es justamente la ley de etiquetado frontal, que en realidad no se llama literalmente así, en un rato vamos a profundizar, pero me han hecho tantas entrevistas recientemente con motivo de que yo me dedico precisamente a cómo las personas tenemos procesos cerebrales con los cuales tomamos decisiones y las ciencias del comportamiento permiten estudiar estos procesos y las conductas humanas. Me han entrevistado mucho en relación a los comportamientos de consumidores frente a los posibles cambios que van a haber en los etiquetados frontales de los alimentos, precisamente por la aprobación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, de esta ley que ya tenía media sanción del Senado desde el año pasado y en la semana pasada, el 29 de octubre, se aprobó precisamente en diputados. Esta ley, sí, que está llamada de etiquetado frontal, aunque tiene varias cosas más, abarca muchos temas. Enhebra la nutrición con la industria de los alimentos, con los derechos del consumidor, con la educación y con lo más importante, por lo menos en este video, por eso quiero que te lo tomes como una pequeña burbuja de reflexión, como que te apartes del mundo y estés conmigo un rato pensando en el tema del comportamiento del consumidor. No solamente los derechos del consumidor, la educación, la industria de los alimentos y la nutrición, sino el cambio de comportamiento que se espera a través de una política pública. Vos sabés que una ley es una forma de instrumentar políticas públicas y uno cuando ambiciona impactos a escala social o a escala nacional, país, una política pública como una ley debe considerar cómo las personas nos comportamos. Yo creo que, y por eso estoy haciendo este video, en función de todas las preguntas que me estuvieron haciendo distintos medios y lo que escuché que se está estableciendo o se ha establecido como debate, hay poca atención al hecho de que las políticas públicas precisamente lo que necesitan es primero un bagaje científico, un trasfondo científico que tenga que ver con cuáles son las evidencias que hay estudiando la conducta humana que permiten que lo que yo voy a promulgar, que lo que yo voy a instalar como cambio social, sea lo más efectivo posible. En primer lugar, eso. Y otra de las cosas que una política pública debería lograr es una medición precisa, longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo, de cómo efectivamente ese cambio que yo estoy buscando a través de un elemento concreto como una ley, la implementación de una regulación, ese cambio puede suceder. Es decir, tengo que medir. Tengo una hipótesis, por ejemplo, con esta ley que en realidad se llama de promoción de una alimentación saludable, es mucho más que un etiquetado frontal de advertencia, cómo con la promoción de una alimentación saludable yo busco ciertos objetivos que puedo mensurar, que puedo medir en una población. Entonces, a lo largo del tiempo, a partir de la aplicación de una ley, como parte de una política pública o de cualquier otra política pública posible, yo debería poder ser capaz de medir si mi hipótesis se cumple o no, si la gente se alimenta mejor, consume menos azúcares, menos hidratos de carbono en exceso, menos grasas trans, menos sodio y eventualmente en un impacto incluso no solo del consumo, es decir, la conducta, sino también de las variables antropométricas de la sociedad. Las personas están más delgadas, han reducido su peso, han aumentado su masa muscular. Lo que procuro entonces es medir si la epidemia de obesidad, que realmente es parte en Argentina como en el resto de Latinoamérica y del mundo, de algo que erosiona la salud pública, bueno,
La salud pública a nivel de las personas, más allá de las inversiones en gasto público de salud para atender personas con problemas derivados de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles crónicas, de justamente el mal consumo de alimentos, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y demás. Entonces, ¿puedo medir a lo largo del tiempo el impacto? Eso debería ser lo que ocupa nuestra atención, por lo menos en este espacio conmigo. Porque se ha politizado demasiado el debate, ¿sí? Y para que lo tomemos con tranquilidad, me tomo un mate. Mirá, se ha politizado demasiado el debate y se ha utilizado la aprobación de la ley como una forma de estimular una visión partidaria de algunos versus una visión partidaria de otros. Necesito que hagas el esfuerzo por unos minutos de salir de una ideología partidaria e incluso de cualquier tipo de ideología secundaria que una visión partidaria te dé, como por ejemplo que la industria es mala y el ciudadano es bueno, o que el ciudadano es malo y hay algunas industrias buenas. No rotulemos como buenos o malos ningunos actores de esta gran compleja cadena social. Fijémonos en una primera instancia, si nos acercamos al concepto de comportamiento del consumidor, que las empresas, por supuesto, tienen, independientemente de su naturaleza, intenten hacer madera, muebles, ropa, textiles, software, sistemas o alimentos, tienen como objetivo la rentabilidad, necesitan tener recursos. Entonces, a lo largo del tiempo, las ciencias del comportamiento han sido muy observadas y apreciadas por empresas de alimentos que necesitan generar en los paquetes de sus productos, es decir, en los envases, en el packaging, necesitan generar ¿qué cosa? Apetencia, que los compres, que te guste el packaging, el envasado, y vos puedas con eso sentirte estimulado con un paquete, ¿sí? Sea cual sea. Acá tengo un paquete de yerba, no importa, puede ser de dulce de leche, puede ser de cereales, puede ser de un panificado envasado industrialmente, que vos apetezcas del producto. Por supuesto van a intentar eso las industrias y eso es parte de múltiples estrategias, no solo el marketing, a la hora de intervenir el packaging. También es avidez, apetencia de la industria generar industria a gran escala, porque eso permite economías de escala y permite reducir costos mientras se fabrican más cantidades. Y en la industria de la alimentación eso, por un lado, es positivo porque ha permitido que en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, más que nunca, y más recientemente con un montón de tecnología aplicada a los alimentos, la enorme escala de los alimentos y de su traslado y de su logística, como por ejemplo brillantes y espectaculares formas de conservar la cadena de frío y de congelación, hayan hecho que el comercio mundial e internacional y la producción de alimentos permita que no haya tantas falencias de acceso a la alimentación como antes. Entonces, en ese sentido, la industria te da funcionalmente soluciones a escala global y a escala planetaria. Por supuesto, vuelvo a lo mismo. Algunas industrias de alimentos, como todo tipo de actividad económica, terminan amasándose las manos y dicen, ¿qué tal si intervengo de esta manera en la producción del alimento? Por ejemplo, hidrogenando por demás aceites vegetales que pueden generar grasas trans en ciertos eslabones de los lípidos, de la cadena de los nutrientes que son las grasas, y eso puede llevar a que no sea muy saludable el proceso que aplicaron, a fin de tener una escala justamente con menos costos. Una política pública debería precisamente amparar al ciudadano y buscar que las industrias
no solo busquen ganar dinero, sino cumplir con un cometido que también tienen. En el caso de la alimentación es producir buena alimentación. En el caso de textiles será producir buenas prendas. En el caso del software sería, por ejemplo, contribuir a la difusión de información o la educación digital y demás. Tienen que coexistir sendos objetivos, ¿no? El objetivo de poder ganar dinero, pero al mismo tiempo generar bienestar común para todas las partes, para la sociedad, para quien compra y para la industria y sus empleados que tienen trabajo gracias a que la industria existe. Otro objetivo del Estado de una política pública es que se deba intervenir también en el packaging, para que las estrategias no solo de configuración de alimentos, sino también de generar envasado, no le ganen al consumidor en su capacidad de pensar críticamente. No, las publicidades, el packaging y el marketing no le apaguen el pensamiento crítico a un consumidor y que pueda el consumidor evaluar si está consumiendo apropiadamente. Por eso la Argentina y múltiples otros países que nos rodean y del mundo han hecho un extraordinario trabajo a nivel regulatorio, en distintos gobiernos, insisto, no importa la posición partidaria, en poder ir sumando capas regulatorias que permitan al consumidor estar informado de lo que consume. Por ejemplo, el hecho de que cuando yo tomo el packaging de un producto alimenticio, en la parte del reverso, en la parte de atrás, puedo ver cuáles son sus ingredientes, es algo que está regulado. Y, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino lleva a que se deban obedecer determinadas formas de declarar qué ingredientes tiene un producto, para que el consumidor sepa lo que está comiendo. También, sumada a esa capa de antaño, hay otra capa antigua, regulatoria muy poderosa, más reciente, que te lleva, ¿sí?, si sos una empresa, a declarar el aporte nutricional o los datos nutricionales, que no solamente son los ingredientes, sino qué tipo de nutrientes aportan. Por ejemplo, cuánto de calorías, cuánto de carbohidratos, cuánto de azúcares, cuánto de proteínas, cuánto de grasas totales, grasas saturadas, trans, fibra alimentaria, sodio, sí, vitaminas, cafeína, etc. Entonces, llega la hora de que la Argentina afortunadamente se suma con una capa regulatoria más para que el consumidor sepa cómo se está alimentando y las industrias se vean disuadidas de alguna manera de intervenir de una forma que no genere bienestar común con los nutrientes, agrega una capa más la Argentina con esta nueva ley. Bienvenida sea en ese sentido, que es la capa en la cual no solo la regulación lleva a que el packaging, ¿sí?, de un producto en su reverso diga los ingredientes y cómo aportan nutrientes dichos ingredientes, sino que en el frente haya un etiquetado, valga la redundancia, frontal, que me permita a mí como consumidor no tener que dar vuelta el packaging, darlo vuelta para ver la letra chica, sino que rápidamente en un pantallazo pueda observar qué tipo de nutrientes críticos están presentes. En este sentido, insisto, bienvenida sea la ley y aplaudo que la Argentina se haya sumado a una ola parecida como a la ola libertadora de las Américas después de la Revolución Francesa, ¿sí?, entre los siglos XVIII y XIX. Bueno, hay una ola de adopción que viene desde Europa y llega a Latinoamérica, de adopción regulatoria de métodos de poder rotular frontalmente los alimentos para que el consumidor esté en estado de alerta y sepa qué está comiendo. Por ejemplo, y lo tengo anotado acá año por año, Chile adoptó la ley de etiquetado frontal parecida a la que va a adoptar la Argentina, y ahora les explico por qué parecida, en el 2016, Uruguay en el 2018, Perú en el 2019, México en el 2020. En el futuro, Colombia y Brasil van a tener la misma ley, por ejemplo, la misma ley no, o una ley parecida, para nombrar algunos nomás. En Europa, también en España, en Gran Bretaña y en Francia hay sistemas de etiquetado frontal.
Lo que está en enorme debate en esta instancia es, y ahí es donde se mezclan rubros como el mío, en donde acá estamos apreciando no los procesos industriales, insisto, de configuración del alimento, ni los nutrientes que vos deberías comer. Para eso podríamos hablar en otra instancia de procesos industriales, como ingeniero industrial te lo digo, o en relación a los nutrientes, yo no soy quien, porque no soy nutricionista ni médico, pero los nutricionistas han montado un extraordinario análisis y debate al respecto. Pero este es el punto en el cual se empieza a mezclar mi rubro de este video, es decir, las ciencias del comportamiento, para que el comportamiento del consumidor sea susceptible a tener buenos hábitos y que cambiemos nuestras conductas, con la nutrición y la educación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la ley, que lo que procura, insisto, es políticas de alimentación saludable, o sea, una promoción de la alimentación saludable, tal como el nombre de la ley lo indica, tiene un artículo, que es el artículo 6, que se dedica a referenciar a otra institución muy prestigiosa, la Organización Panamericana de la Salud, para decir lo siguiente: el perfil que hay que obedecer para que en el frente de un alimento haya un etiquetado de advertencia, no lo decimos nosotros, que somos una institución prestigiosa, que somos el poder legislativo, diputados, senadores y demás. No, lo debe decir otra institución prestigiosa, que es, en este caso, elegimos la Organización Panamericana de la Salud. El ciudadano de a pie, cuando se formula una ley de estas características, cuando una institución como el Senado o diputados señala a otra institución como la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué puede dudar? No va a decir desconfío de la OPS, pero hay muchos nutricionistas que están levantando la bandera de cuidado, porque ¿cómo se llega al etiquetado de advertencia según el perfilado nutricional de la Organización Panamericana de la Salud? Es lo que representa determinado tipo de resultado en las góndolas que podría no generar los cambios de comportamiento que buscamos. Te lo voy a decir de esta manera. Explicar cómo la ley calcula los nutrientes críticos, es decir, los que si están en exceso no nos hacen bien, de un alimento, es difícil explicarlo. ¿Y cómo calcula la ley eso? No lo hace de manera lineal, porque la forma, el perfilado que la OPS te lleva a vos, como industria, a que tengas que calcular si le pones un octógono negro o no, hace que, según un estudio de quienes saben, nutricionistas, yo solo lo leo, por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación, dirigido por Sergio Britos, con quien hablé y habrás estado presente en un encuentro en vivo hace un tiempo. Hace unos años, Sergio Britos mostró que el 84%, es decir, aproximadamente 8 de cada 10 productos de góndola, gracias a la forma en que la OPS dice que hay que perfilar y etiquetar, 8 de cada 10 terminarían teniendo un octógono negro. Entonces ahí te pones a pensar en las ciencias del comportamiento y, como dice Cormillot también, que ha sido vehemente con un texto que es impactante: cuando todo es negro, nada es negro, dice, ¿no? Es decir, nutricionistas reconocidos y prestigiosos observan un fenómeno que tiene todo que ver con las ciencias del comportamiento, que es el fenómeno que yo te puedo decir que se llama el proceso cerebral de atención. Es decir, cómo la energía de tu mente convoca distintos subprocesos cerebrales y no otros, y algunos procesos cerebrales están jerárquicamente por encima de otros. Por ejemplo, estás escuchándome a mí y de repente en tu campo perceptivo deja de tener validez
otros ruidos del entorno, porque a nivel evolutivo tu cerebro está cableado de fábrica para poder administrar apropiada y eficientemente el grado de inversión que hace sobre la energía que consume en sensar, ser sensible a los estímulos del entorno. Entonces, si algo no representa una amenaza, como el ruido de un aire acondicionado, dejas de escucharlo cuando me escuchas a mí. Y en ocasiones te puede pasar que vos decís, wow, menos mal que se apagó ese aire, me estaba volviendo loco o me estaba volviendo loca. Sin embargo, mientras estaba encendido, no lo escuchabas. Entonces, ¿cómo puede ser que te estuviera volviendo loca si cuando estaba encendido no lo escuchabas y solo lo detectaste cuando se apagó? Ese fenómeno perceptivo da cuenta de una cualidad de la atención como uno de los procesos cerebrales que rigen otros procesos, te insisto, la priorización de subprocesos y qué energía le pones a cada cosa. Una cualidad de la atención es que la atención es diferencial. Le prestamos atención a lo que cambia en el entorno. Eso es una capacidad humana y, mejor dicho, animal, porque nuestra enorme trayectoria evolutiva, acá atrás en nuestros lóbulos prefrontales, en nuestros cerebros, que son cortesía de millones de años de evolución, a los animales les conviene, por ejemplo, aprender prestando atención a lo que cambia. Lo que no cambia deja de ser interesante. Y eso implica que ya se aprendió, ya se conoce. Fíjate que los niños prueban todo, se meten todo a la boca, les regalás juguetes geniales, después se aburren al toque y empiezan a jugar con la caja. Porque la atención ya les mostró que lo novedoso fue aprehendido con H, ¿no? En el medio. Ya se asimiló. La realidad que ahora me interesa es la que presenta novedad. Entonces, si yo traslado estos fenómenos de la percepción auditiva o de cómo el cerebro humano aprende desde temprana edad gracias a la atención y a esta propiedad de la atención diferencial, lo traslado a políticas públicas, me puedo dar cuenta por qué hay tanta campaña para que no uses el celular mientras manejas. Al fin y al cabo, es evidente que si tu energía y hay procesos de percepción atentos a una pantalla, no van a estar atentos a todo el campo sinestésico, del movimiento del auto, del campo visual frente al parabrisas, auditivo y demás que representa la tarea de manejar. Es más probable que tengas un incidente, un siniestro o un accidente. En una política pública de alimentación, si 8 de cada 10 productos son negros, claramente la atención diferencial podría llevar a los consumidores, que somos nosotros, a que cuando la ley empiece a entrar en vigencia, nos llame mucho la atención. ¡Wow! Mirá, abro el paquete, está lleno de octógonos negros, o por lo menos tiene uno. En realidad no lo abro, lo miro de frente, ¿no? Pero ¿qué pasa pasado un cierto tiempo cuando casi todo está etiquetado con algún sello negro? Las ciencias del comportamiento tienen la capacidad de predecir que es muy probable una suerte de comportamiento elástico. Es decir, uno interviene en su conducta porque lo novedoso le llama la atención, como cuando en la década del 90 se lanzaron en envase PET, polietilén-tereftalato, un tipo de polímero cristalino y transparente, plástico, la botella de las bebidas gaseosas, descartables o no descartables. Entonces llamó mucho la atención que del vidrio se migrara al plástico, al PET. Pero después uno lo naturaliza. Ya está, pertenece al contexto, pertenece a lo natural de esperar. ¿Son los octógonos de advertencia una forma de evitar que al principio está todo bien, es novedoso, intento un cambio de comportamiento porque empiezo a tomar conciencia, pero luego impactarán en el largo plazo en un cambio sustentable de comportamiento alimenticio en la población, que es lo que al fin y al cabo se procura? Sospechamos, quienes estamos en las ciencias del comportamiento, que no. De hecho, hay estudios que tratan de señalar lo que pasó en estos países en los cuales se ha instrumentado una regulación de perfilado nutricional y de advertencia, pero estos estudios no pueden trasladarse directamente de manera predictiva a la Argentina porque, por ejemplo, en Chile y en Uruguay
la forma en que se llega al umbral, es decir, al límite, a la barrera en la cual este producto tiene etiquetado negro y este no, es distinta. No obedece literalmente a la OPS. Tienen otro formato que hace un cálculo, que es justamente lo importante acá, independientemente de que seas nutricionista o no, es una cuestión matemática, que no lleva a que tantos productos caigan en la misma bolsa. De hecho, te digo más, en vez de octógonos negros, en Francia y en España se ha establecido un sistema que se llama Nutri-Score. Score viene de puntuación. En el inglés, Nutri-Score es puntuación. Y un sistema Nutri-Score es parecido a eso de los electrodomésticos, que cuando vos comprás cierto electrodoméstico, te dice la cantidad de energía eléctrica que malgasta, es decir, la eficiencia energética. Y los de mejor eficiencia energética están etiquetados como A. Luego vienen los B, C, D y E, con lo cual sabes que por más que salga un aire acondicionado muy barato, si termina siendo E, probablemente consumas mucha más energía eléctrica porque no tiene tanta eficiencia. Un sistema Nutri-Score puede ser, a nivel de lo que el envase propone, más poderoso a nivel de que el consumidor pueda evaluar si le conviene o no comer ese producto. Con lo cual ahí ves claramente cuál es el solapamiento entre una apreciación nutricional y el poder de las ciencias del comportamiento para tratar de mostrar lo que puede funcionar de manera más sustentable o no. Dicho esto, te voy a leer un texto que escribí especialmente para este video, de manera de sintetizar tanta confusión que hay cuando me han hecho tantas preguntas los distintos periodistas. Trazando una alegoría, imagínate que por alguna razón vos quisieras salir de vacaciones y para tener una vida más saludable quisieras visitar ciudades y pueblos de nuestro país que solo tuvieran edificios bajos. Nada de edificios altos, porque tu criterio es que te contaminan la vista y te hacen sentir en la misma vida urbana de siempre. Y eso te mantiene estresado o estresada. Podrías recurrir a un mapa de la Argentina que tuviera al lado del nombre de cada localidad un sello negro que indicara exceso en edificios altos. Pero, ¿conoces cómo es que se generó la advertencia en sí misma? En este perfilado de edificación, podría pasar que el umbral fuera 20 pisos. Toda ciudad con edificios de menos de 20 pisos no estaría contraindicada. Pero si el umbral fuera de 3 pisos, ¿se salvaría alguna localidad de nuestro país? ¿O todas caerían en la misma bolsa, con excepción de algunos pueblos? Peor aún, ¿hay algún sello en ese mapa que indique algo bueno de una localidad? ¿Aquí hay parque, por ejemplo? ¿Sabes por qué digo esto último? Porque precisamente el perfil de la OPS y el etiquetado de advertencia no permite que vos puedas, si tenés un sello negro, declarar que tenés nutrientes positivos en tu producto alimenticio. Lo cual te lleva a pensar que podrías evaluar, si pensáramos en que la ley fuera sujeta de alguna modificación, en que ese artículo 6 de la ley, que habla precisamente de que lo que hay que obedecer es el perfil del OPS, fuera digno de alguna intervención y fuera digno de que cambien esos umbrales y que también se pudieran poner algunos claims, algunas declamaciones que indican que hay algún nutriente favorable. No olvidemos que lo que queremos es que la gente se alimente mejor. Al implementar una política pública, tenemos que considerar cómo nos comportamos las personas. Te doy un ejemplo. En el Reino Unido, ¿sí?, existe
una unidad en el gobierno llamada Behavioral Insights Team, es decir, equipo de introspección de comportamiento. Y hay subunidades lideradas por científicos de las ciencias del comportamiento, psicólogos cognitivos, neurocientíficos y demás también, ingenieros, etcétera, economistas, que estudian cuál puede ser la mejor estrategia. Fíjate que a la hora de cómo decidimos, de pensar en cómo los consumidores decidimos, la tentación inmediata que te puede dar un alimento, la tentación inmediata que te genera un alimento para que te gratifique, puede ganarle a tu pensamiento crítico de si te conviene o no comerlo. De hecho, es lo que pasa todo el tiempo. Si no, no existiría esa epidemia de obesidad. Salgamos de los ultraprocesados, porque la ley lo que hace es observar los alimentos que son envasados industrialmente fuera de la presencia del consumidor. Pero pensemos en otros alimentos que también son dignos de pensar si queremos mejorar la alimentación de una población macro. Las medialunas, los panificados, etc. Si nuestro pensamiento criterioso, nuestro análisis crítico de que comer mucha medialuna, muchos panificados, mucho choripán, ¿sí? Mucha bebida gaseosa ofrecida en un local gastronómico, no en botella, dispensada en una máquina. Todo eso que no está empacado y sujeto a la ley nueva que se aprobó, ¿no? Todo ese consumo nos tienta. Y si ser conscientes de que nos hiciera mal hubiera cambiado algo, ya el cerebro humano de todos nosotros hubiera intervenido, nos hubiera pegado en la mano y hubiera dicho, no, eso no. A lo cual hay que sumar otra cosa, ¿no? La capacidad económica de las personas para poder invertir sus recursos en ciertos alimentos y no en otros. Los alimentos, por ejemplo, los superalimentos, como se los llama en la nutrición, envasados, orgánicos también, tienen un cierto costo que es bastante más alto por varias razones. Primero, por el efecto de las modas que hay en relación a lo green, a lo verde. Está bien, eso sería objetable, pero también está el tema de la economía de escala. Un productor más pequeño no puede producir escalas industriales tan grandes y su producto puede tener un valor más caro si es orgánico y obedece ciertos estándares que no se rigen por elementos que le puedo poner al alimento de gran escala más baratos, artificiales, etc. Entonces su producto no es tan accesible en una población que carece de recursos. Y al respecto quiero leerte algo que también escribí, ¿no? A todos nos pasa que necesitamos aliviar el estrés cuando la carga de la propia vida se torna demasiado grande. Un ejemplo vigente y transversal a toda la sociedad es el uso de redes sociales como entretenimiento y evasión de lo tedioso y cotidiano. Las personas necesitan asignar recursos al ocio, al entretenimiento y a la gratificación inmediata. Por eso sucede el consumo indulgente. Placeres al paladar de grasas y azúcares que contribuyen a aliviar la carga de lo cotidiano, sea en forma de ultraprocesados como snacks y papas fritas o de embutidos, chicharrones, vino de mesa, choripán, panificados de panadería, medialunas y demás. Que por supuesto sistemáticamente y persistentemente ingeridos no constituyen una alimentación saludable, ni hablar del alcohol. En niveles socioeconómicos de pobreza no se cuenta con recursos de sobra como para asignar dinero a la compra de dispositivos móviles, TV y demás, y todavía encima alimentarse bien. Además, la incertidumbre económica en poblaciones vulnerables hace que su estrés sea mayor. Como cualquiera de otra clase social, las personas vulnerables necesitan vivir y disfrutar. Y luego de gastar en lo que nos da un poco de placer, sean pantallas, calzados o comida indulgente, ¿qué sucede? ¿Cuánto dinero nos queda
para afrontar los costos de alimentos saludables. Señalar a las poblaciones vulnerables y suponer que deben privarse de elementos de entretenimiento y alivio, como necesitamos todos, es necio o por lo menos un claro desconocimiento de aquello que nos hace humanos, que al fin y al cabo tiene que ver con las ciencias del comportamiento. Entonces te das cuenta cómo la gratificación inmediata que uno obtiene por los alimentos le puede ganar a la información que puede estar en el rotulado de un alimento. En ese sentido, lo que yo enfatizo enormemente es que se necesita educación alimentaria desde temprana edad. ¿Sabías que esta ley incluye educación alimentaria? Mira, estoy acá paneando en los contenidos de la ley. Ahí está. Capítulo 4. Promoción de la alimentación saludable en los establecimientos educativos. Hay 2 artículos. Hábitos de alimentación saludable. El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria, etcétera, ¿no? En entornos escolares y demás. A la hora de cambiar un comportamiento, el bagaje que tenemos nosotros las personas y todo esto que ya nos habituó, nuestras preferencias de alimentación, nuestras memorias gustativas, el placer que sabemos que podemos obtener de un alimento, los atajos del razonamiento de que lo que creemos que es bueno o que nos gusta lo priorizamos frente a otra cosa que desconocemos. Todo eso puede mucho más que un simple estímulo en un packaging. Entonces, eso es lo más importante. Cambiar gradualmente qué traemos las personas en la cabeza. Cambiar gradualmente el hecho de saber qué nutrientes están en cada alimento. Si yo te pregunto la diferencia entre la glucosa, la fructosa y la sucralosa, o la sacarosa, las 2 primeras y la cuarta, azúcares naturales. La sucralosa, un reemplazo al azúcar. ¿Vos sabés bien cuántas calorías aportan? ¿En dónde encontrás qué tipo de azúcar distinto? ¿Verdad que no? El público lego necesita conocer este tipo de variables para poder descansar en sí misma la persona y no solamente en una información de un paquete. Por ejemplo, que la pirámide nutricional ha sido recomendadamente cambiada por el círculo nutricional. La mayoría de la gente no lo sabe. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre las grasas y las grasas saturadas? ¿Por qué las grasas trans hacen mal? Si no son nutricionistas, seguro que no lo sabés. Este tipo de cuestiones son cosas que deberíamos traer con nosotros para que a la hora de exponernos a cualquier estímulo, independientemente del contexto, tengamos más bagaje adentro del cráneo y podamos ser más criteriosos e independientes a la hora de tomar decisiones. Cambiar un comportamiento no sirve solo con datos, no se puede lograr solo con datos. Nadie dejó de fumar porque se enteró de la tasa de cáncer de pulmón que tienen ciertos fumadores a cierta edad y trayectoria de fumadores. Las personas cambian sus hábitos o dejan de fumar, por ejemplo, debido a variables emocionales. Entonces, vuelvo a enhebrar las ciencias del comportamiento con las políticas públicas. La información no es suficiente para estimular las emociones humanas. Las emociones humanas se pueden consolidar internamente mucho más en una trayectoria
de educación. Espero haberte dado hoy algún panorama de por qué invierto este tiempo en que tengamos este espacio de reflexión que supera la discusión habitual, que no debe ser partidaria en absoluto, no debe ser de nadie contra nadie, no debe ser solamente de derechos de algunas partes versus otras o de nutrición. Tiene que ser de los fundamentos del comportamiento humano, qué nos hace humanos y por qué tomamos decisiones, y los fundamentos del comportamiento humano para aprender, es decir, la educación. Te espero la próxima. Gracias.